Bueno, pues de nuevo estamos aquí en otro momento más de crecimiento personal. En el caso de hoy tenemos dos invitados especiales y como bueno ya sabéis, todo está relacionado con el emprendimiento, con esa superación, con esa yo creo que mentalidad que ya no es ganadora, sino mentalidad a través de la experiencia en la cual va a tener éxitos o fracasos. Y el tema de hoy está muy relacionado con secretos para ganarte la vida como profesional del cine. En este caso vamos a hablar del entrenamiento personal, que en concreto yo creo que en el tema de hoy tenemos dos expertos relacionados con el entrenamiento personal. Por un lado, a mi lado tengo a Quique, que es director técnico de los centros boutique Sano. Sano, como sabéis, es una referencia ya no solamente nacional, sino internacional en centros boutique. Y bueno, pues como ejemplo y como ejemplo de éxito como centro boutique, pues pensamos que el director técnico puede aportar muchísimo con respecto a, pues bueno, a que tengáis como esta palanca para que veáis qué posibilidades tenéis en el mercado de trabajar sobre lo que vosotros queréis, que al final es vuestra pasión. Y a mi otro lado está José Luis Velasco. José Luis Velasco ha hecho muchas intervenciones dentro de Five Stars y ya lo conocéis que bueno, es muy conocido también en el sector del fitness y de la actividad física por el hecho de que estuvo como director de recursos humanos de lo que era Fitness First, Health City y Basic Fit. En esos pasos hacia Basic Fit y llegó a estar pues más de 10 años, corrígeme si me equivoco, José Luis, como responsable de recursos humanos de toda la cadena. Además de eso, pues bueno, luego emprendió su propio proyecto como Capitán PT y actualmente pues está como consultor de profesionales relacionados con el sector del fitness. Y sobre todo yo creo que ese área que muchas veces no se tiene en cuenta, además de los conocimientos verticales, que son esos otros conocimientos que son los que verdaderamente te hacen ganarte la vida. Entonces, bueno, pues para ello, como digo, vamos a hacer como una, yo creo que especie de diálogo, vamos a charlar un poquito acerca de 5 secretos relacionados, sobre todo con cómo te puedes ganar la vida como profesional del fitness, como entrenador personal, ¿no? El primero que vamos a tocar va a ser expectativa contra realidad antes de emprender. Así que, bueno, si queréis, ¿quién se moja primero? Dejo al veterano, por favor. Me lo tomo como un piropo eso de veterano. A ver, cuando un profesional del entrenamiento personal quiere empezar, yo creo que el primer sesgo que tiene que romperse es la diferencia que hay entre dos síndromes, ¿no? Dentro del mundo de la psicología. El síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que al final lo que nos está diciendo es que pensamos que somos mucho mejor de lo que realmente somos, ¿no? Porque nos consideramos técnicamente muy buenos. Con las personas que hemos interactuado, que habitualmente son personas que nos conocen y que nos quieren, dicen que somos muy cercanos, que somos buena gente, y cuando nos ponemos de cara a la realidad, cuando nos enfrentamos al mundo real, nos damos cuenta que hay muchas personas que no nos eligen, ¿no? Y ahí hay muchas veces que se fluctúa justo al otro síndrome, ¿no? Al famoso síndrome del impostor, ¿no? Es cuando entras con esa sensación de ¿qué es lo que hago yo aquí? ¿Cómo yo he sido capaz de dar este paso? A lo mejor lo que yo pensaba que sabía no es tanto, ¿no? Y esa es una de las grandes barreras que hay. Esa oscilación de un lado a otro, que normalmente va de pensar que eres muy bueno a pensar que eres muy malo, y hay veces que es al revés, ¿no? Que porque tienes un inicio medianamente interesante piensas que no eres tan malo, sino que eres mucho más bueno de lo que realmente eres. Y ese desajuste es una de las grandes barreras que hay, ¿no? El ser consciente de quién eres realmente como profesional, de dónde estás ubicado y cuál es el camino que tienes que recorrer, porque hay algo que no se tiene muy en cuenta cuando se empieza, y es que esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Tienes que vivir de tu marca, tienes que vivir de tu reputación durante muchísimos años, durante toda tu trayectoria profesional, lo que al final es tu meta, y cómo ir creciendo y afrontándola día a día. Es decir, primera gran barrera, la falta de conocimiento profesional de la persona. Totalmente de acuerdo. Además, yo siempre pongo un ejemplo práctico que es de, como bien dices, cuando fui a empezar, esto es una experiencia mía personal, decir, vale, cobro este precio, voy a tener 40 tal, voy haciendo números, me estoy agobiando del dinerazo que voy a ganar.
Y más lejos de la realidad te encuentras con lo que dices, lo difícil que es después encontrar ese camino, que empiezas muy poquito a poco, que vas encontrando tu nicho de clientes, porque también esa es otra. Pensamos que entra todo. Me va a entrar la persona de 15 años futbolista, me va a entrar don Juan Manuel que tiene 75 años por una hernia discal. Y muchas veces te tienes que especializar y tienes que centrar en un nicho para ir engrandeciéndote poco a poco. Sí que es verdad que esa expectativa que tienes al principio con respecto a la realidad es muy, muy, muy diferente. Así que nada que añadir, totalmente de acuerdo con lo que has preguntado. Yo aquí hay un punto interesante y profundizando aquí en la especialización. Como siempre dicen, en vez de inventar, copiar. Y yo, por ejemplo, en una conversación que tuve con gente que, por ejemplo, al final dice, el mejor club del mundo, el Real Madrid, ¿no? Bueno. Y bueno, tenemos suerte de conocer a gente que está adentro, ¿no? Y hablando con una persona, pues dio la casualidad, estábamos viendo acerca de diferentes áreas, oye, y tal. Y me sorprendió mucho, decía, no, bueno, de anatomía hay gente que sabe más que yo sobre anatomía. Claro, yo me quedaba como diciendo, pero ¿cómo va a ser? Pero si tú estás... No, aquí todo pues como que lo tenemos muy diferenciado a la hora de yo soy bueno en lo que soy bueno. Yo que soy bueno en redactación, pues ya está, yo toco redactación porque soy el mejor en redactación. ¿Y qué ocurre? Que ahí es donde está el negocio. Yo particularmente creo que a lo mejor, por ejemplo, yo digo, cuando yo empecé, en el año 2006, haciendo entrenamiento personal, pues realmente, bueno, pues quizás a lo mejor no estaba todo tan especializado y, bueno, pues en un momento dado, pues yo podía coger a alguien que tuviese como un objetivo hipertrofiar y ponerse fuerte. A día de hoy yo no me vería cogiendo ese tipo de perfil, porque entiendo yo que ese tipo de perfil querrá entrenar con alguien muy especializado en hipertrofia y que esté mínimo más fuerte que él, ¿no? Entonces, yo no digo que esté flojo, por cierto. La cámara no me da mal. Pero bueno, lo que yo quería decir es acerca de que lo que ha dicho Quique, que yo creo que el negocio está en la especialización. Por tanto, al final, la ley de oferta-demanda, si tú eres capaz de solucionar problemas de gente, en vez de ofrecerte como entrenador personal, soy entrenador personal, o como por ejemplo, y tú que eres abogado, pues lo puedes ver, ¿no? Que también pasa, no, soy abogado de todo. Y tú dices, del que menos me puedo fiar de ti. ¿No? Entonces, aquí yo creo que ocurre lo mismo. ¿Eres entrenador personal de qué? ¿No? Exacto. ¿Pensáis? Sí. Pues, de hecho, sí. En salud. Bueno, ya claro, ¿y salud de qué estamos hablando? ¿Cuántos problemas de salud hay? Claro. Sí, es que de verdad, buscar ese nicho es complicado, ¿eh? No digo que sea también fácil encontrar tu nicho, porque como bien dices, la formación al final también te la vas a ir buscando según lo más cómodo que te vayas viendo. Al igual que tú, aunque esté más fuerte que los tres, de aquí estamos reunidos, yo para hipertrofia no voy a coger a un tío a decir, te voy a presentar a Mr. Olympia. Esa quizá también que decimos, bueno, que a veces no digamos que sea humildad, ¿no? Pero es al final centrarte en que tú dices, bueno, ¿y yo en qué soy bueno? Yo soy bueno en esto. Yo, por ejemplo, ahora mismo en Cyberstar, digo, bueno, ¿yo en qué soy bueno? Tenemos, por ejemplo, una persona en el departamento, un técnico que son doctores en ciencias del deporte, aunque yo haya hecho la licenciatura de educación física, y sobre una decisión técnica yo le voy a decir, no, eso no es así. Pues si tú sabes más que yo, ¿a mí qué más me da? Pues oye, yo lo veo coherente, evidentemente, que para eso voy a tener un conocimiento previo sobre eso, pero el especialista eres tú. Entonces decide tú, ¿no? O sea, vosotros sois los buenos, o sea, confío ciegamente en ellos, ¿no? Pero ahí hay un nicho importante de negocio. Ahí no es que solo haya un nicho, hay miles de nichos, ¿no? En ese aspecto. Yo algo que comento habitualmente es búscate un nicho estrecho y profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más estrecho sea, estrecho es el número de personas, ¿no? La especialización, la competencia que tienes, más profundo vas a ir. ¿En qué sentido? En el que vas a ser con mucha mayor facilidad el mejor y en el que tus ingresos van a poder ser más altos, porque esa hiperespecialización lo que te va a permitir es cobrar mucho más, porque al final vas a dar mejor resultado que en la competencia.
¿Qué es lo que impide a muchos entrenadores personales cuando empiezan a focalizarse de esta forma? ¿Qué impide hacerlo? El miedo. Porque les da mucho miedo, en primer lugar, porque no se sienten hiperespecializados. Eso es lo primero. Y el segundo, porque creen que si reducen el número de personas a quienes ofertarse, pues evidentemente van a tener menos ingresos, menos clientes y su sueño se va a ir al garete. Y paradójicamente es absolutamente todo lo contrario. ¿Cómo te hiperespecializas? Con horas de entrenamiento, con horas de estudio, con dedicación. O sea, si desde el primer momento decides qué se te da bien o en qué quieres centrarte o con qué tipo de persona comunicas mejor o a qué quieres dedicar tus horas de estudio, porque no lo olvides que esto va a estudiar durante toda la vida, ahí es cuando puedes focalizarte muy bien. Yo siempre hablo de mi propio ejemplo. Yo hago consultoría ahora mismo. La consultoría que hago la he hecho con abogados, la he hecho con diseñadores de ropa, diseñadores de joyas, con alquiler de maquinaria pesada, pero yo estoy hiperespecializado en el mundo del fitness y dentro del fitness, más concretamente el entrenamiento personal. ¿Y esto qué me hace? Pues eso me permite estar hoy aquí hablando contigo, hablando con vosotros, por esa hiperespecialización. Porque si no lo tuviera tan claro, si no conociera tan bien el modelo de negocio, no estaría aquí. Eso es lo mismo que tienes que hacer. Yo he tenido la enorme fortuna de tener 5 luxaciones de hombro. ¿No? Pues yo ahora mismo, si tuviera una sexta y tuviera que operarme y tuviera que recuperarme, ¿a quién iba a buscar? Pues a una persona que esté especializada en esa recuperación cuando el fisio ya me suelte. Cuando el fisio me diga, hemos llegado hasta aquí, ahora necesitas buscarte la vida, buscarte un entrenador y trabajar para fortalecer pues todo el hombro, ¿no? Pues ahí es donde está el negocio, ahí es donde realmente puedes generar ese nicho, teniendo en cuenta una cosa, y es que para vivir bien de tu pasión no necesitas a mucha gente, ya seas un estudio o ya seas un entrenador personal autónomo. Un estudio, aquí Quique, corrígeme si me equivoco, pero yo suelo trabajar con cifras máximo 225, 250 personas para un estudio no muy grande, unos 100, 150 metros cuadrados. Con eso tienes una rentabilidad más que interesante y das unos resultados espectaculares a la gente que entrena contigo. Sí. Vale. Sobre, por ejemplo, esa persona que ahora mismo nos está escuchando, ¿no? O sea, y hablo, por ejemplo, tú que nos estás escuchando y que ahora mismo te estás planteando, se te está pasando por la cabeza. Claro, vosotros lo veis muy fácil porque ya estáis ahí, lo habéis vivido. Y yo la primera experiencia que he tenido ha sido una experiencia de fracaso. Lo he probado 5 veces más, he fracasado, lo he probado 20 veces y a mí lo que me estáis diciendo no me funciona. Entonces, si tuviésemos que decir, y hablamos de barreras de entrada, y que se entienda barrera de entrada como ese pequeño salto que tienes que dar al principio para poder romper el hielo, que te puedas meter e introducir dentro del sector y ganar tu primero euro. ¿Vosotros dónde localizaríais esa barrera de entrada? O para vosotros, ¿cuál sería la barrera de entrada o barrera de entrada? Yo para mí la principal barrera de entrada creo que es ese miedo a la inestabilidad, ese miedo a decir esto me lo tengo que cocinar yo solo y no sé si voy a ser capaz de hacerlo y si voy a ser capaz de vivir de ello. Y esa barrera de entrada principalmente es mental. O sea, si nos estamos centrando en lo que hablamos, esa expectativa que te puede venir muy grande, como decías, ostras, es que yo soy muy bueno y creo que lo puedo hacer bien, y te das cuenta de que realmente después es muy difícil conseguir, pongamos, tu primer cliente que te dé esa seguridad de decir, vale, pues puedo ir encaminado. Pero la principal barrera de entrada yo creo que es el miedo, porque a nivel formativo herramientas tenemos tanto la vía, llamémosla ordinaria, normal, que es nuestra educación pública, más luego todos los diferentes cursos que podemos encontrar de nuestro nicho de mercado, pero yo creo que la principal barrera de entrada es ese miedo a emprender o ese miedo a saltar al vacío. Sí, hay una cosa interesante, antes de esto que estábamos comentando, es acerca de, yo siempre lo digo, que yo terminé la carrera, mis padres, los dos han sido funcionarios y yo soy de Jaén y estoy enamoradísimo de la ciudad, la cual pues tuve la oportunidad de comenzar a crecer y educarme, ¿no? Pero bueno, yo ahí
al final veía que mi único camino pues era hacer unas oposiciones. Y mis padres hasta hace pocos años decían, oye niño, dice, ¿por qué no te preparas una oposición y trabajas en un colegio que tú hiciste en la carrera en educación física? Digo, si es que esto no es para mí. Digo, yo no me veo ahí. Digo, yo necesito incertidumbres. Y yo una principal barrera de entrada, lo digo aquí, que lo habíamos comentado antes, es una persona que su objetivo y su entorno, porque el entorno afecta bastante, quiere opositar, no tiene ningún emprendedor alrededor suya, lo cual todos los mensajes que va a recibir van a ser esto no se puede hacer, ten cuidado que te la puedes pegar, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Yo intento opositar, mi camino a opositar no me sale bien y digo como plan B voy a ser entrenador personal. ¿Qué pensáis? Esa es jodida, ¿eh? Sí. Mira, además ahí entra en juego el autoconcepto que tenga la propia persona, ¿no? Y en este caso es la autoeficacia, ¿no? Cómo se siente de eficaz a la hora de poner en juego, ¿no? de hacer realidad sus sueños. Y quien tiene esa primera programación, dejadme decirlo así, quien tiene esa primera programación para ser funcionario, para tener una vida más o menos estable, ¿no? Y de ahí dar el salto al emprendimiento, habitualmente no ha entrenado algo que después tiene que empezar a entrenar, ¿no? Y es esa capacidad de interacción humana, esa capacidad de comunicación, que para decirlo en Román Paladino, esa capacidad para venderte, para convencer al otro, ¿no? Y esa es la gran barrera de entrada. No es que las ventas no son para mí, no es que yo dar el primer paso no me veo capacitado. Y esto hace que quien ha empezado queriendo sacarse una oposición y después tiene que dar el salto al emprendimiento, necesita entrenarlo. Y esto es un músculo, es como un músculo, ¿ya? Es un músculo mental si quieres, que vas desarrollando, que puedes ir hipertrofiando hasta que se convierta en un recurso realmente útil para ti. Te das cuenta que la mejor forma de conseguir un sí es recibir muchos noes. Aunque solo sea por una cuestión estadística, tienes que ofrecerte muchas veces para empezar a encontrar cuál es tu método, cuál es tu forma de realmente conectar con la otra persona y generar la clave para que tengas éxito. Éxito en este mundo, si no generas confianza. Si no generas confianza, si no eres capaz de generar confianza, lo tienes complicado. Afortunadamente, existe pues el entrenamiento adecuado para lograrlo. Voy a tocar un poco la nariz a la gente, por no decir otra cosa. Todos hemos tenido un amigo, ¿no? Que cuando estábamos en una discoteca decía, macho, es que yo no ligo. Y yo no normal, yo tampoco normalito, que no, ni fue ni fan, ¿no? Pero era el típico que lo intentaba. Pero lo intentaba con todas las que había en la discoteca, ¿no? Y no ligaba, ¿no? Pero sin embargo estamos diciendo que lo intentaba, tenía perseverancia y él no le daba igual y seguía y no ligaba, ¿no? Eso también le puede pasar a un entrenador o una entrenadora que en un momento dado, porque este es otro punto importante, ¿no? Lo intenta, pero es que yo lo intento, todo el mundo me dice que no. Y a lo mejor lo he intentado 500 veces y ha recibido 500 no. Tiene perseverancia, tiene tolerancia al no, pero no cuaja. Está jodido, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, no. Eso a veces pasa muchísimo. Sí. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que lo intenta de la forma errónea. Y si tú haces algo mal, si tú haces algo erróneo, por mucho que lo intentes, el resultado que vas a tener es siempre el mismo, ¿no? Dentro de la metodología con la que trabajo es la solución intentada redundante. Una solución que intentas de forma redundante muchas veces, que además hay uno de los mensajes más devastadores que puede encontrarse una persona en esta situación, ¿no? Que quiere vivir de su pasión por el entrenamiento personal, que es lo que tú has comentado, la motivación, ¿no? Como dice nuestro amigo Duro Rasva, es el tonto motivado, es aquel que está haciendo algo que no es erróneo, que lo hace de forma terca y al final lo único que está haciendo es, primero, frustrarse, aunque tenga mucha resistencia a la frustración, acaba destrozado, y segundo, siendo perfecto en hacer las cosas mal.
porque cada vez le sale mucho mejor el que le digan que no, cada vez le sale mucho mejor fracasar. ¿Por qué? Porque está poniendo en práctica de forma reiterada algo que no funciona, y eso es absurdo. Y eso al final lo que nos lleva es al miedo que tiene muchas veces el entrenador personal a formarse en sus habilidades sociales, a formarse en la interacción humana, porque cree que como es buena persona, porque cree que lo hace de corazón, porque quien se dedica a esta profesión suele ser muy buena gente, piensa que simplemente con la intención basta, y la intención sin técnica no nos sirve, no nos da los resultados que necesitamos. Sí que es verdad que es lo que comentas. Yo soy más partidario de, lo he intentado 20 veces, es más bien una retirada a tiempo. Oye, siéntate, recapacita, que a lo mejor ese no es tu nicho. Si quieres ligar a una discoteca y te dicen que no, vete a lo mejor a un taller de pintura y ahí a lo mejor triunfas. Pero bueno, siéntate, recapacita y mira a ver cuál puede ser. Yo también es verdad que lo veo muy así. Lo hilo también por la parte de, y hablando de la pregunta anterior, de esa parte de que los entrenadores muchas veces piensan en lo buenos que son y los técnicos que son, y luego cara al emprendimiento dices, es que yo no sé vender. Y es que realmente para emprender tienes que saber vender. Y una de las cosas que decimos es, tú eres comercial y tienes que ser también buen comercial. De hecho, y seguimos con lo de ligar, tú te vendes constantemente. Si tú quieres gustar a una chica, tú vendes tu persona, tú vendes lo bueno que eres y lo grande que vas a ser para esa persona. Lo mismo pasa con el entrenamiento personal. O sabes vender y estás seguro de lo que quieres mostrar y dar, o posiblemente sigas recibiendo muchos nuevos. Y Claro, creo que, dicho esto, también hay algo que creo que es interesante, es el creértelo tú mismo. O sea, independientemente de que, por ejemplo, tú utilices una buena técnica, yo, por ejemplo, me encanta analizar, ¿no? Me encanta analizar las personas, situaciones. Creo que se aprende mucho analizando, tanto copiando a lo mejor actitudes positivas o, por ejemplo, en lo que ha dicho José Luis, yo creo que el tener tu propio autoconcepto creo que es muy importante. Pero el hecho de tú ves la actitud de alguien y lo ves que le funciona y tú dices, ostras, yo voy a replicar a esa persona, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un truco que yo diría, es una persona o un entrenador o una entrenadora que se quieran dedicar a esto, coger a la persona que más os guste y ves cómo respira. Y a raíz de ahí, pues yo creo que intentar interiorizar ese autoconcepto y hacerlo vuestro. O sea, que al final, pues yo veo a esta entrenadora que me parece que comunica genial, que habla genial y tal, y hasta incluso copias sus mismas frases. Y cuando tú haces de ti esa comunicación de ella y la ves 24 horas al día, te conviertes en ella. Por tanto, si a ella le funciona, a ti te funciona. O sea, es una idea, ¿eh? Sí, mira, aquí has dicho algo, lo de créetelo está muy bien con una pequeña matización. No te engañes. O sea, te tienes que creer que puedes hacer, no te tienes que creer que simplemente por creer que puedes hacerlo ya lo vas a tener. Vale, eso sí que es cierto. Y respecto a la estrategia que dices que es emular al que le funciona bien, ahí entramos otra vez en el propio autoengaño, en este caso funcional, que nos sirve. Y es cuando tú lo que estás haciendo es pensar que estás copiando algo que funciona, lo que empiezas a sentir confianza. Y desde el momento en el que tú sientes confianza, transmites confianza. Y la confianza es lo que suele ayudar a que la persona tome la decisión de confiar en ti. O sea, si yo siento confianza, la otra persona va a confiar en mí. O sea, aquí es más que eficiente. No nos vamos a meter aquí a andar hablando de hormonas y neurotransmisores ni nada de esto, ¿no? Pero vamos muy por ahí los tiros, además funciona muy bien y es algo que nos ayuda a empezar a programarnos para tener esos resultados adecuados. La cuestión está en qué haces cuando no tienes una persona a quien emular. Cuando estás solo, ¿no? De repente te encuentras solo y empiezas a funcionar, ¿no? Aquí te puede servir incluso el buscar otros sectores que no tienen nada que ver y replicar lo que ayuda a otros sectores. Yo, por ejemplo, para el establecimiento de procesos, mando muchas veces a las personas con las que trabajan conmigo a McDonald's, a Burger King, a cualquier cadena de comida rápida, para que empiecen a entender lo eficaces que son los procesos para conseguir resultados. O sea, que ahí sí que hay... Pues es que
Si es que lo podemos traducir a un entrenamiento. Si no tienes buena técnica, si no entras en el hábito, si no repites determinados ejercicios, movimientos, etcétera, durante un tiempo, no vas a conseguir resultado. Pues desde el punto de vista de la comunicación, de la interacción humana, de la venta, exactamente igual. Sí que me gustaría añadir que, al igual que has dicho tú, que cuando te fijas en una persona en la cual admiras y dices, oye, pues voy a replicar a esta persona porque si le funciona a esta persona seguramente me funciona a mí, puede ser que sí, puede ser que no. Al final te encuentras con esa competencia, llámalo persona, llámalo centro de entrenamiento que tienes al lado o gimnasio que tienes al lado. Me voy a fijar en este centro. Al final, si quieres replicar, tienes que transmitir al cliente ¿por qué me va a elegir a mí en vez de a él si a él ya está funcionando? Entonces esa es una barrera también de entrada, pero también tienes el lado contrario, que no es más fácil. O sea, voy a crear algo novedoso, algo que no se ha hecho hasta ahora. Y tu dificultad está en, a ver cómo le hago yo creer ahora a mi cliente que lo que voy a darle es un gran servicio. O sea, tienes que convencerle de algo que ni siquiera sabe si funciona. Lo otro sabe que funciona, pero tienes que convencerle de que tú eres mejor. Y por otro lado, lo veo muy interesante porque al final cada uno después elige su estrategia o qué, pero yo también pensé por el hecho de voy a crear algo novedoso y único y mi barrera ha sido, vale, ¿y ahora cómo lo vendo? A ver ahora cómo les digo yo a la gente que esto es lo que necesita. Pues mira, ahí hay algo que suele funcionar bastante bien, que es cuando tienes algo novedoso y único, cuando realmente sientes que has conseguido algo que puede marcar la diferencia, es no comunicarlo como lo hace todo el mundo. Eso es fundamental, ¿no? Porque si quieres demostrar que es novedoso y único, tienes que empezar desde el primer momento. Tu forma de comunicarlo no tiene que ser lo que hace todo el mundo. Es decir, aquí un consejo para los que estáis empezando. No copies estrategias de comunicación que te cuenten en YouTube, en TikTok o donde sea. Porque si te lo están contando ahí, lo está utilizando ya todo el mundo. Lo está haciendo todo el mundo exactamente igual. Por lo tanto, tu posibilidad de destacar es más difícil. Este tipo de comunicación le viene bien a quien ya está asentado. Quien ya está asentado compite con músculo de experiencia, de reconocimiento de marca, reconocimiento de la experiencia que tiene esa persona, ese centro, lo que sea. Tienes que ir a algo realmente distinto. Y ese algo realmente distinto actualmente, sobre todo para los que estáis empezando, pasa mucho por el contacto humano, por ir a la comunicación cara a cara en el entorno donde te muevas. Esa es una de las claves. Si tienes algo diferente, si quieres hacerlo diferente, comunícalo también diferente. Si no, no vas a destacar. ¿No? La atención, que es por lo que estamos compitiendo ahora de una forma bestial, ¿no? En todos los sectores, la atención solo lo consigues si haces algo distinto. Fantástico. Bueno, nos vamos a ir al siguiente punto. La verdad que sobre este tema tendríamos muchísimo más por hablar. Es verdad que siempre nosotros decimos que en nuestras formaciones entramos mucho en habilidades blandas y en técnicas sobre todo de venta, tanto en la formación, entrenamiento personal como en nutrición, todo esto que estamos viendo se profundiza muchísimo más en los cursos porque pensamos que son habilidades básicas e imprescindibles para cada profesional que quiera ganar dinero a través de sus servicios. O sea, realmente aquí te vamos a enseñar a cambiar la mentalidad. Bueno, más que a cambiar, pues si no hay mentalidad, al menos a aprenderla. Y si la tenías de una forma, pues la cambias, ¿no? Y pensamos que es imprescindible. Por tanto, bueno, pues animamos que os intereséis sobre las formaciones que nosotros realizamos porque tienen una muy buena base relacionada con este crecimiento personal. Nos vamos al siguiente punto, al punto número 2, que serían los conocimientos verticales del profesional. Nos vamos, por ejemplo, a los entrenadores. Podríamos hablar de gente dedicada a la nutrición, pero en este caso entrenadores. ¿Qué pensáis? ¿Qué tiene, por ejemplo? Empezamos con Jano, si quieres. Quique, ¿qué pensáis que para vosotros es necesario como base en cuanto a ese conocimiento que tenga un entrenador para poder trabajar con vosotros? El conocimiento muchas veces tiene que ser el básico. Sí que es verdad que nos podemos, ahora mismo lo que hablábamos, al final puedes trabajar si tienes el papel. Pongamos, tengo el TAFAD, el TESAF, la carrera. Entonces, ya al menos, yo cuando tengo que buscar currículums, al menos sí que me fijo que al menos esa formación básica sí que la tenga, y luego si tiene cursos diferentes que más o menos se adapten a nuestra metodología o filosofía de trabajo, son puntos.
pero nos fijamos mucho en el valor de la persona, que eso me cuesta, no sabes horrores, lo que nos cuesta encontrar el verdadero talento, la verdadera persona motivada que pueda tener, como bien has comentado, esas habilidades sociales, esa empatía, esa pasión por lo que hace. Es una cosa que sí que nos encanta tener, o sea, y que cuando lo encuentras te das cuenta del valor que tiene esa persona, que luego si tienen más o menos formación, se las vamos a aportar, vamos a tener diferentes herramientas para poder formarlo en lo que nosotros consideremos que es nuestra metodología o camino, pero la parte de encontrar una persona capaz de conectar con clientes, porque no nos equivoquemos, estamos trabajando con personas y las personas cada vez te das cuenta, sobre todo en el entrenamiento personal, que buscan ese trato más personalizado, una atención mejor, y muchas veces es para mí complicado encontrar esa persona idónea. Yo creo que ahí has tocado un punto importante, ¿no? Yo creo que también muchas veces hemos hablado de esto, ¿no, José Luis? Que el papel es como tu credencial para decir, quiero comenzar a hacer algo, pero no es la base. O sea, el tener una licenciatura o una FP o un certificado de profesionalidad no es tu objetivo. O sea, es como que dices, oye, yo tengo aquí en papel que me dice que a partir de ahora tengo que aprender. Pero realmente si nosotros, por ejemplo, siempre lo digo, vendiésemos de no te preocupes, saca el certificado de profesionalidad con nosotros o la FP o lo que sea, porque con esto va a ser campeón del mundo. Es ridículo. O sea, yo creo que nuestro foco, nosotros, por ejemplo, en este caso, para estar como formadores, tiene que estar en enseñar. Y el papel no deja de ser algo secundario, o sea, que se da por hecho que si una persona solo se queda en sacarse un certificado de profesionalidad, no puedes pretender trabajar ni en un Sano, ni en un Basic Fit, ni en tal. Y FP exactamente igual y una licenciatura exactamente igual. Entonces, el papel no es más que tu credencial para que diga, hey, que yo esto a partir de ahora me lo voy a tomar en serio, que a partir de ahora quiero aprender y quiero intentarlo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú también, José Luis? Pues de la misma forma, ¿no? Profundizando un poco lo que estáis diciendo, ¿no? La diferencia, ¿no?, entre la actitud con P y la actitud con C, que es lo habitual, lo que se suele decir siempre. Yo lo que suelo contar es, oye, tu conocimiento técnico es un 20% de tu éxito. Es un sine qua non, es un imprescindible. Si hacemos el símil del carnet de conducir, oye, que te saques el carnet de conducir, que te digan en la DGT, oye, tienes los conocimientos mínimos para llevar un coche, pues eso no significa que puedas coger un Fórmula 1 y ponerte a dar vueltas en cualquier circuito, no en el de Mónaco, por ejemplo, ni mucho menos, porque te vas a estrellar, te vas a pegar un zambombazo. Bueno, primero a ver si eres capaz de arrancarlo, de sacarlo del garaje siquiera. Y a partir de aquí, algo que es absolutamente esencial para mí es la capacidad de escucha. Pero la capacidad de escucha en serio. La capacidad de escucha en serio. Porque hay algo, uno de los problemas que... voy a decir cosas políticamente incorrectas. Uno de los problemas que tienen los entrenadores personales es pensar que porque tienen habitualmente una buena forma física, les da más valor que la persona que tienen delante, ¿no? Habitualmente, no siempre, nos encontramos con personas que físicamente tienen una autoestima por encima de la media. Y esto hace que tu comunicación hacia el otro sea desde una posición inconsciente un pelín superior, ¿no? Te sientes un pelín superior. Y por lo tanto, esto es lo que motiva a que entren en juego determinados mecanismos psicológicos, que es como que el otro se tiene que acercar a ti. Y eso es lo que también es una barrera que hay que superar para poder, primero, escuchar bien al otro, ponerte al servicio del otro, no exhibirte ante el otro y demostrar que estás realmente ahí para ayudarle a conseguir sus objetivos. Sé que esto no os gusta escucharlo, pero es la realidad. Y aquí estamos no para deciros cosas que os gusten, sino para enseñaros a vivir de vuestra pasión. Cuando conseguimos romper esto, las cosas empiezan a fluir de una forma distinta. Y te pongo un ejemplo. Si te vas a cualquier red social a ver a cualquier persona que quiera ser influencer dentro del mundo del fitness y ves alguno de sus entrenamientos, la inmensa mayoría de las veces lo que hace la gente es exhibirse. Comunica de una forma que no es eficaz para lograr conexión a través de este medio que es esta pantalla con la persona que está al otro lado. Después dice, a ver, es que
no consigo vender mis servicios. En el mejor de los casos puedes lograr que te vean si físicamente eres muy atractivo o eres muy atractiva. Ahí te van a ver, pues haces el ejercicio, yo quiero replicar y ser como tú, pero como no tengo esa puesta a disposición de otro, esa capacidad realmente de escucha y de conexión con la persona que tengo delante, el fracaso en este aspecto es más que evidente. Es decir, lo primero, escucha. Eso es algo fundamental, escuchar al otro. Y después ser capaz de tomar esa información que te ha dado la otra persona y convertirla en una solución personalizada. Convertirla en una solución personalizada más allá de simplemente hacer, una rutina de entrenamiento, un plan de entrenamiento para lograr objetivos o solucionar el problema que tiene esa persona. Sino que tiene que ser para que tu comunicación con la persona durante el entreno y fuera del entreno sea la adecuada, la apropiada, que haga a esa persona sentir realmente que es importante para ti. Perfecto. Nada que añadir. O sea, muy claro, sí. Bien, pues hemos tocado antes un poco el siguiente punto, que es expectativa de contratación contra autoempleo, ¿no? O sea, la gente muchas veces dice, yo quiero ser entrenador personal. La primera que voy a preguntar acerca de esto es, ¿pensáis que hay un salario medio de entrenador personal? O... Bueno, posiblemente un baremo. Puedes estar entre tal y tal, pero al final el entrenador personal depende cómo lo veas. Si eres contratado, sabes que tienes una base o tienes un convenio, después ya hay negociación más o menos, depende de la empresa, pero sabes, como contratado tienes una base, y como autoempleo, como bien dices, al final el que se tiene que ganar el pan es uno mismo. Por lo tanto, ahí depende de que puedes tener o muy poco o mucho. Depende cómo te lo gestiones. Que el camino no es nada fácil. Pero aquí nada que añadir a lo que dices, Quique, ¿no? Que si entras por cuenta ajena, contratado por una empresa, pues ahí está el convenio colectivo y tu mayor o menor capacidad de negociación, que si estás empezando en esto, seamos sinceros, tu capacidad de negociación va a ser escasa, tendente a nada. Estas son las condiciones, si te parecen bien, las coges, si no te parece bien, pues ha sido una pena, ya encontraremos otra persona. Sí que es verdad que desde el punto de vista de iniciar, de empezar, todos tenemos que pagar facturas, ¿no? Hay que afrontar una serie de gastos y dar el salto directamente al entrenamiento personal para determinadas al entrenamiento personal de forma autónoma, para determinadas personas, pues puede ser un poco vertiginoso, ¿no? Y tener esa sensación de a ver dónde me estoy metiendo. Existe la posibilidad de que te plantees, te establezcas un tiempo para trabajar en una empresa, para aprender, mientras vas teniendo esos ingresos. ¿No? Evidentemente, a esto lo tienes que ver como una inversión de tu tiempo, como un aprendizaje. Es decir, estás haciendo un máster en práctica de entrenamiento personal cobrando. Lo tienes que ver así. Aunque pienses que lo que te están pagando no es mucho, aunque el esfuerzo que tengas que hacer sea alto. A partir de aquí esto te va a dar la seguridad para después poder dar el salto, o vas a caer en la rueda de la rata, ¿no? Y te vas a quedar ahí enganchado y ya no vas a salir en el resto de tu vida por la comodidad que puede tener estar en eso. Es algo que ya vas a tener que decidir. Y después, en cuánto se puede ganar como entrenador personal, está directamente vinculado a tu nicho. No hay otra. Está directamente vinculado a tu nicho. Si buscas un nicho donde tu cliente ideal, tu target persona, ¿no? Tu buyer persona, es alguien que no tiene muchos ingresos, que ve el entrenamiento personal como un commodity, como algo, pues para estar ahí y no buscar nada más que encontrarse un poco mejor o mejorar algún problemilla de salud, pues evidentemente ahí el ingreso medio que vas a tener por hora, que yo detesto esto, pero el ingreso medio que vas a tener por hora pues va a ser bajo. Si te vas a un rango y a un nicho donde la persona tenga una capacidad económica alta, donde el problema sea un problema a solucionar, que merezca la pena para la persona invertir dinero porque el valor que le da es alto, pues vas a cobrar bastante. Yo os digo siempre lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con entrenadores, hay una barrera mental a la que le tengo que dedicar bastante tiempo, y es la capacidad de lograr convencer a un entrenador personal de que su solución, lo que le va a dar al entrenador, es tan sumamente potente
que justifica que el cliente pida un préstamo para pagarle. Ya sé que te ha estallado la cabeza, pero ¿cómo la gente va a pedir un préstamo para pagar mis servicios? Pues si no te lo crees tú, el valor que le vas a dar a tu servicio no va a ser el que tiene. Piensa, cuando alguien se hace una liposucción, ¿cuánto dinero se gasta en hacer una liposucción? ¿Hay gente que financia una liposucción? Sí. ¿Cuál es el resultado, el objetivo que está buscando? El mismo que le das. Y encima tú se lo das de forma permanente, porque le cambias hábitos de vida. ¿Por qué tú cobras mucho menos que un médico que está haciendo una liposucción, que es algo temporal, que en pocos meses va a volver a estar la persona en unas condiciones? Porque el médico se lo cree y tú no. Porque el sector médico se lo cree y el sector del fitness no. Bueno, hay excepciones, que sí que estamos trabajando con personas capaces de hacer eso. ¿Y sabes lo que pasa cuando te comprometes económicamente con un resultado? Las probabilidades de que lo consigas, de que esa persona se adhiera al entrenamiento, aumentan muchísimo. Aumentan muchísimo. Y por lo tanto tu reputación y tu marca va a crecer muchísimo. Y piensa que hay personas que, por ejemplo, para aprender un idioma, hacen esto. Se lo financian. Para hablar un idioma. Y esto es uno de los grandes cortapisas que tiene el sector. Que me vais a perdonar, pero estamos castrados mentalmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del valor de lo que damos. Que se nos llena la boca para decir que lo que damos es salud, que lo que hacemos es cambiar la vida de las personas, pero después cobramos, como dicen los americanos, peanuts, ¿no? If you pay peanuts, you get monkeys, ¿no? Si pagas con cacahuetes, lo que vas a tener son monos. Pues exactamente igual. O sea, cambia esa forma de pensar y verás que hay un mundo que está muy por encima de hasta donde te llega la vista. Y es un mundo donde los ingresos son bastante más altos, los resultados son espectaculares, puedes tener una vida muy interesante profesionalmente y ser valorado y tener esa sensación de contribuir a tu cliente de forma espectacular. Espectacular. Hay una cosa que yo el otro día vi por ahí, que ponía el salario medio del entrenador personal en España es de 900 euros. Y yo digo, joder, a mí no me salen las cuentas. Digo yo, si el salario mínimo interprofesional ahora mismo, corregidme si me equivoco, creo que está en 1.260 euros, ¿cómo va a pagar por debajo del convenio? Porque ahí sí que es verdad, no que pagues por debajo del convenio, sino porque hay muchísimo contrato a tiempo parcial. Hay muchísimo contrato a tiempo parcial. Ya, bueno, pero independientemente, si saca una media sobre eso, sería imposible poder hacerlo, ¿no? Y luego también otra de las cosas que estamos hablando es que no puedes realmente quizás hacer una media sobre 1 y 1 millón. O sea, que al final tú podrás hacer una media sobre el puesto de un administrativo o de tal, ¿no? Pero sobre un entrenador personal que no deja ese autoempleo y que depende de él mismo, ¿cómo hace una media? Eso es imposible. O sea, tú puedes tener un entrenador personal que es lo que estamos hablando, está en un nicho en el cual es necesario, por tanto a lo mejor ocurren dos cosas. Lo primero, la sesión evidentemente pues va a ser más cara y luego el trabajo de esa persona pues se va a valorar un poquito más porque es especialista en eso. Aquí yo quería comentar algo, una oportunidad de negocio que veo bastante interesante y lo comento por muchos casos que nosotros hemos visto, gente que por ejemplo, imaginaros un boxeador, pues yo que sé, de karate, de judo, de tal, que llevan toda su vida dedicada a ese deporte, ¿no? Y un culturista, por ejemplo, también lo veo, una persona que desde muy joven ha tenido pasión por el culturismo, por artes marciales, por todo, tal, y dice, ostras, mi pasión sería poder ayudar uno a uno o uno a un grupo a hacer entrenamiento personal y hacerlos progresar. Yo estuve en la época de Madrid, estuve haciendo entrenamiento personal con un boxeador que llevaba toda su vida haciendo boxeo. Pues voy a decir la verdad, yo no me imagino, incluso a mí cuando yo terminé la carrera, que tenía alguna libre configuración, que veía pues karate, tal, 4 seminarios, y yo no me imagino yo haciendo una clase igual que la hace él, que tenía muy interiorizado todo el proceso de aprendizaje de boxeo, golpes, tal. Entonces quiere decir que ahí hay una oportunidad de negocio de una persona que arrastra una experiencia brutal y ahora coge ciertas técnicas de entrenamiento personal y ahora lo que hace es que brilla toda la experiencia que tiene y te capacita sobre algo que le puede sacar mucho partido, ¿no?
creo que es una gran posibilidad de negocio. Sí, pero justamente como comentaba, al final, en este caso el boxeador, su embudo es tan cerrado, su nicho es tan cerrado que está justamente y exclusivamente en el mundo del boxeo, o llámalo de la lucha de contacto, y aparte, si ha tenido una carrera profesional más o menos brillante, ya es una referencia. Es muy importante también ser referente de lo que te quieres especializar, para que te busquen solo a ti. Y además es eso, si el embudo está cerrado, quien busque algo te va a encontrar, algo tan específico. Claro. Entonces, sí, de hecho, justamente yo tengo un amigo también, un compañero de la carrera, que en su caso también es luchador, y su nicho de negocio ha ido por ahí y le va realmente. Porque su embudo es tan cerrado y tiene el punto tan fijado ahí que la gente, aparte que ha sido referente en el mundo de deporte de lucha, y está yendo especialmente bien. Esa es otra oportunidad de negocio. Sí. Comenta, José Luis. Nada, lo que voy a decir es, aquí lo que es muy interesante, que es algo que trabajamos en 5stars, ¿no? Es, oye, ¿cuál es tu especialización? Y cómo la puedes enfocar a solucionar el problema de tu cliente objetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de un boxeador. Y lo primero que nos va a venir a la mente, oye, pues mi nicho es aquellas personas que quieran mejorar su técnica dentro del mundo del boxeo. Vale, perfecto. ¿No? Es un nicho. ¿Qué otro nicho? ¿Podemos encontrar otros? Por supuesto. Podemos encontrar vigilantes de seguridad que quieran mejorar su capacidad de actuar ante una situación violenta. Lo podemos hacer con policías, lo podemos hacer con asociaciones de mujeres y ayuntamientos para todo el tema del maltrato, por ejemplo, ¿no? Dar esas nociones. Es decir, al final, tu especialización la puedes focalizar muy bien a determinados ámbitos, ¿no? Y es no pensar solo en qué consiste tu deporte o en qué consiste ese conocimiento que tienes, sino cómo lo puedes extrapolar, ponerlo en el día a día, en la vida diaria y dar ese subidón. Por ejemplo, si vamos a retribuciones de otro nivel, alguien que tiene ese conocimiento de boxeo, de lucha, puede ser perfectamente un formador de actores, ¿no? Para escenas de combate, que no hay tantos ni mucho menos. Y que es un nicho en el que la gente ni siquiera piensa. Y actores, no te tienes que ir simplemente a los conocidos, a los famosos. Oye, que en el mundo de la actuación en España es muy potente. Y tener contacto, por ejemplo, con las escuelas de actuación para dar esas formaciones y hacer esas clases, tú imagínate cómo puedes coger una idea, cómo puedes coger unos conocimientos y empezar a exprimirlos, ¿no? Hasta, oye, buscar cuál es tu nicho y con quién conectas de la mejor forma posible. O sea, hay que mente abierta, mirar hacia arriba y buscar, como bien decíais, ¿no? Pues ese nicho y esa especialización. No te quedes en lo obvio. Si te quedas en lo obvio, evidentemente, oye, si es campeón del mundo y estas cosas, pues eso tiene su tirón, pero sácale más partido. Si encima tienes esas características, ostras, exprímelo al máximo. Yo hablo de un alumno de 5star, ¿no? que era campeón del mundo de Jiu-Jitsu, ¿no? y quería empezar a desarrollar su negocio aquí, además en Málaga. Pues evidentemente ahí el desarrollo que hicimos fue bastante interesante, porque podía aportar mucho a problemas del día a día. Sí, está claro. Bien. Como digo, podemos hablar de esto muchísimo más porque me parece muy interesante y sobre todo porque aquí al final lo que hacemos es intentar ayudarte a ti, que nos estás escuchando ahora mismo o nos estás viendo, y nuestro objetivo es, bueno, pues como siempre nosotros decimos, nos elija a nosotros o elija al que quiera. Si esto te ayuda y te quieres formar donde te dé la gana, pues bienvenido sea, porque al final lo que nosotros pretendemos es ayudarte independientemente de con quién te formes, lo cual nos da exactamente igual porque nos va muy bien y tampoco, en cierto modo, ser muy bestia, pero uno más uno menos no nos va a afectar mucho. Lo que sí nos va a afectar es que te lleve un buen sabor de boca de aquí y que sobre todo pues que puedas aprender pues, gratuitamente a través de este podcast o vídeos YouTube o todo, ¿vale? Bueno, quizá me he pasado, ¿no? Pero no, bueno, al final, antes o después, ¿no? Son muchos años de formación lo que hay por delante, una larga vida la que vamos a tener, y antes o después pues recurrirán a nosotros, es que es inevitable.
Por eso. Vale, bien. Y ahora hay un cuarto punto que yo creo que es interesante acerca de qué pensáis, qué ventajas tiene el sector. Por eso yo he comenzado hablando bien. Creo que igual que nosotros, hay muchas empresas de formación que son muy buenas, con muchos años de experiencia, por eso llevan tantos años de experiencia dentro del sector. Y muchos de ellos nos llevamos muy bien, somos amigos, nos conocemos y la verdad que el trato es fantástico, de los que llevamos muchos años dentro de esto. ¿Y qué ventajas tendría una persona que no sabe si dejarse a otro mundo diferente, a lo mejor informática, administrativo o yo qué sé, igual me dice, pues mira, pues yo me gusta la hostelería, quiero ser camarero, tal. ¿Qué ventaja tiene el sector del fitness? Que yo la veo muy clara, ¿no? Pero para vosotros, ¿qué ventaja tiene el entrar dentro de este sector como profesional, como instructor de fitness, entrenador personal, clases colectivas, todo? ¿Qué pensáis bajo vuestra marca, ¿no? O en este caso Sano, en este caso lo que tú has visto en Basic Fit, Fitness First, Health City y como Capitán PT? ¿Qué es lo atractivo? José Luis, por favor. Sí, no, pues empiezo. Muchas gracias, Quique. No, pues lo fundamental para mí es que no te va a poder sustituir una máquina. Si haces las cosas bien, no te va a poder sustituir una máquina. Sí que es verdad que ahora mismo pues te puedes ir a cualquier inteligencia artificial y decirle, oye, hazme un plan de entrenamiento porque tengo estas características, ¿no? Y te va a dar un plan de entrenamiento. Eso lo tienes, lo puedes conseguir, te puedes ir a cualquier red social, incluso ver a alguien que te cuenta cómo hacer los ejercicios. ¿Qué es lo bueno que tiene el sector? El contacto humano. Aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Pero esa capacidad realmente de acompañar a la persona. Y eso no se va a poder sustituir, seguro. No se va a poder sustituir. Y esa comunicación, esa interacción humana, ese acompañar, ese estar con la persona es muy gratificante, muy, muy gratificante. Sobre todo porque te da la posibilidad de interactuar, ¿no? Los que tengáis algún tipo de experiencia ya entrenando, sabes que alguna vez le dices al cliente, venga, hazme 10 repeticiones y en la séptima ves que va a reventar y para que no se sienta incompetente le cortas y ya le pasas al siguiente ejercicio, haces que descanse un poco, etcétera, etcétera. Eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Y esa capacidad de adaptación instantánea a la necesidad de la persona, no solo a su estado físico, no por mucho que tenga un reloj que le esté midiendo, etcétera, etcétera, sino incluso a su estado emocional. Y eso marca la diferencia. ¿Qué tiene de bueno el mundo del fitness? Porque es algo que lleva creciendo durante muchísimo tiempo, incluso en épocas de pandemia, ¿no? En épocas de pandemia, en época de crisis, siguió creciendo el sector. ¿Por qué siguió creciendo el sector? Porque cada vez somos más conscientes de la necesidad de encontrarnos físicamente. Cada vez vivimos más años, ¿no? Y queremos vida de calidad. O sea, es un negocio, es un sector que te va a poder dar, si haces las cosas medianamente bien, estabilidad durante toda tu vida. Durante toda tu vida. Y según vas teniendo edad, te das cuenta que ni siquiera tú tienes que ser un atleta de competición como para poder ayudar a otras personas a ser. Evidentemente tienes que tener una buena forma física, un buen aspecto, ¿no? Una buena presencia, pero es un modo de vida muy gratificante y que por mucho que avance la tecnología, siempre el factor humano va a ser un plus. Muy interesante, además me encanta lo de la inteligencia artificial, como podríamos hablar tiempo porque me parece muy interesante, pero yo respondiendo igual lo mismo, o sea, al final la principal ventaja, primero, si tienes vocación por esto, porque también es un trabajo en el que tienes que dedicar mucho tiempo y muchas horas, pero es primero, como bien dices, es un negocio, es un ámbito que está en auge y sigue en auge y va a seguir durante mucho tiempo porque la gente está entendiendo la importancia de cuidar su salud mediante el deporte. Ojalá cada vez que el sector sanitario y el del entrenamiento o de la salud esté cada vez más cerca, porque sí que es verdad que se están empleando muchos fármacos para evitar no para prevenir, para curar, y nuestro sector es justamente lo contrario, es intentar prevenir y la gente yo creo que lo está viendo así.
Y por otro lado, como bien dices, yo siempre pongo el ejemplo de que nuestro sector siempre recibe energía positiva. Si tú estás dedicado a esto, vas a ver que la gente que viene a ti es a desconectar, a pasar un buen rato, o aunque sufra el entrenamiento, que sea su modo de desconexión. Eso no lo puede decir, lamentablemente, con todos los respetos del mundo, una persona de administración en el hospital, que lo único que recibe son quejas y mal rollo. No, nosotros en este caso tenemos la gran ventaja de que trabajamos con gente que quiere buscar siempre energía positiva. Y esa energía positiva la transmites tú y es recíproca. La gente, el cliente que se siente bien contigo mismo te lo va a decir, te va a hacer crecer mucho también a ti como persona. Y sí que es verdad que para mí es una gran ventaja, que si realmente tienes pasión y vocación en este mundo, de verdad que es un mundo muy, muy bonito. Le dedicas mucho tiempo, pero es un mundo muy bonito y muy, muy agradecido. Has tocado un punto interesante, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos alrededor nuestro pues gente que pues trabaja en una cosa u otra, ¿no? Y yo sí que es cierto que en el sector del fitness, sobre todo la actividad física, lo que recibes sí o sí, ganes mucho, ganes poco, es energía positiva y agradecimiento, ¿no? Porque tú al final estás entrenando a una persona que, aunque tengas, como digo, muchos clientes, pocos clientes, lo que tú tienes en tu día a día es que la gente va a una instalación deportiva a tener buena energía, no va a cabrearse, no va... Bueno, sí, luego te encontrará otro que sí, ¿no? Eso es como está en la vida, ¿no? Que llega alguien que me ha cabreado por la vida. O sea, va cabreado, va al gimnasio cabreado, va a la taquilla cabreado, se cambia cabreado, nació cabreado. Pero realmente la gente que va a una instalación deportiva va a contar un chiste, a reírse, a tener colegas. Hay una parte social que creo que es muy importante, que es la de eso, hacer amigos. Y el lenguaje que hay allí es pues buen rollo, lo cual significa que al estar tú en ese ambiente, tú te vas para tu casa todos los días feliz. Imaginaros una persona, que yo siempre lo digo, por eso la venta, incluso nosotros, la venta de información, no puede ser una venta apoyada en te muestro algo negativo, la típica venta de, con todos mis respetos, ¿no? Pero la verdad, y yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, los seguros de vida. Los seguros de vida es, oye, ¿has pensado que mañana te puedes morir? Y tú dices, joder, pues la verdad que... No, pero muy feliz hasta pero yo estaba tomándome un café tranquilamente y es verdad que soy hipertenso y me acaba de dar el café, macho. Estoy jodido. Y te dicen, sí, pero ¿y tú sabes qué pasaría si te mueres y tienes niños y sucede y tal? Y tú dices, hostia, es verdad, me ha hecho replantearme las cosas. Pues te ofrezco mi seguro de salud porque bla, 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 ¿no? Esto significa que esa técnica se podría utilizar, por ejemplo, también, pues nosotros la podríamos utilizar en formación, de decir, oye, pues sabes qué tal, y a partir de aquí sucede, y yo te ofrezco mi curso de entrenamiento personal que va a ser feliz y va a estar fantásticamente feliz y tal, ¿no? Yo creo que es la venta más antigua del mundo, ¿no? O sea, al final es vender a través del miedo. Creo que te llena de alegría por dentro, ¿no? Te satisface, te sientes realizado cuando, por ejemplo, y ya hablo de un entrenador personal, vende con el objetivo de mejorar la calidad de vida de una persona, lo cual, desde el inicio hasta el fin, el mensaje no tiene que ser, oye, como no entrenes conmigo, ¿sabes que puedes tener una hernia discal? ¿Sabes que como eres hipertenso, mañana te puede dar un jamacuco corriendo en la cinta? Oye, ¿y sabes que es una venta sucia? A donde voy es que al final, si yo particularmente creo que podrían vender así, por supuesto. Es verdad, Oye, es una venta. Puede hacer una venta. Particularmente creo que te iría a tu casa con mal sabor de boca todos los días. Yo pienso que es mejor vender ayudando, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Que esto sucede, Pues, oye, mire, y aprovecho una experiencia que tengo ahora. Yo llevo ya bastantes años formando a médicos, ¿no? Y a profesionales sanitarios a comunicar malas noticias y estar en contacto con el paciente, que algunas veces se me escapa la palabra cliente y se tuerce el morro, ¿no? La comunicación con el paciente a darles malas noticias.
¿Qué sucede? ¿Cómo se transforma esto? El índice del síndrome del quemado, ¿no? Del burnout dentro de los profesionales sanitarios es altísimo. Porque todo lo contrario a lo que decías, Quique, ¿no? Lo que reciben ellos muchas veces, lo que transmiten es negatividad. Esa persona, cuando sale del profesional de la salud y viene a nosotros, lo que viene buscando es una solución. Nosotros somos su parte positiva. Y ahí por eso es por lo que cambia el enfoque, ¿no? O sea, que ese aspecto es fundamental. Y trabajar desde lo positivo, desde lo constructivo, sin caer en el positivismo, que no tiene... Bueno, no vamos a hablar de... Sin caer en el positivismo, me quedo ahí, ¿no? Porque al final eso puede ser incluso contraproducente, sino desde la energía constructiva, o sea, cambia por completo. Y como muy bien dice Rafa, el gran problema que tienen las personas que entrenan por miedo, ¿no? Y que se les ha vendido por miedo, es que la adhesión es muchísimo menor. La adhesión al entrenamiento es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque es una obligación. Sí. Cuando superas el miedo, cortas la fidelidad que tenías al entrenamiento. Has superado el miedo, ya no te necesito, porque es el miedo lo que me ha hecho entrenar. En cambio, cuando lo haces de una forma positiva, constructiva, cuando lo haces por conseguir un fin que no está motivado en ese miedo, nunca vas a terminar de entrenar en principio. ¿Por qué? Porque una vez que lo consigues te vas a poner otro y después otro y después otro, porque no es algo donde trabaje la aversión, es decir, el rechazo a algo, sino que trabaja la atracción, ¿no? El conseguir algo, el lograr algo. Y cambia por completo la dinámica de la empresa, del centro, del entrenador y la dinámica de sus clientes, por completo. Yo siempre tengo una broma, que luego la digo siempre en petit comité, porque luego, claro, cara a los clientes no queda bien. Y es lo que hablamos, el tratar de vender con miedo a, ¿no? Está el clásico anuncio de pesar 200 kilos, en 3 semanas te vas a convertir en el chuache, ¿no? Y dices, joder, este es el entrenador, este es el objetivo que quiero. Y yo le doy la vuelta, digo, mira, ahora estás así, como no entrenes conmigo, te vas a poner así, 300 kilos. Que también, entonces digo, la broma esa de que yo haría el anuncio al revés, pero lejos de todo esto, para mí yo siempre digo que el cliente idóneo o mi cliente ideal es el que logre el 100% de los objetivos que se plantea, sería aquel cliente que es capaz de ser autónomo, que con lo que le he podido enseñar ha llegado a su objetivo final de llegar a tener ese hábito de salud, de entrenamiento, de alimentación y de salud en todos sus conceptos. Y que si sigue conmigo ya es por la fidelización o el compromiso que hemos tenido interno. De hecho, yo me llevo muchísimos clientes, no sé si es bueno o malo, esto también es para debatir, pero a lo personal, yo me quedo con muchos clientes que realmente sigo una relación después de mucho tiempo, siendo actuales clientes o sin ser ya clientes. Y es una cosa que dentro del trabajo de lo positivo, a mí me parece también muy bonito, pues son gente que a lo mejor ya han obtenido el objetivo o por otras circunstancias de la vida, porque no han podido continuar o se han mudado tal, no lo continúo viendo, pero ese vínculo sí que lo sigo teniendo con esos clientes. Para mí sería lo idóneo, que el cliente llegase a no necesitarme y que si sigue conmigo ya es por vínculo, fidelización. Y además yo creo que aquí sucede otra cosa. Cuando tú vendes a través del miedo, el cliente o la persona cual tú estás entrenando, o ya me sé, pues nosotros, por ejemplo, alumnos, todos, si nosotros vendiésemos a través del miedo, estás creando un cliente muy exigente. Porque no es igual que tú le vendas a través de la ilusión, de la formación, de lo que va a realizar, lo que va a aprender, o en vuestro caso, por ejemplo, de lo que tú vas a hacer, pues, por ejemplo, con esa persona, lo bien que se va a sentir. Al final la ayuda, ¿no?, que tú le vas a mostrar, que vende a través del miedo, porque al vender a través del miedo el que te dice, oye, pues tú me has dicho esto, pero yo no tengo resultados, que es lo que ha dicho José Luis. Entonces te cabreas porque dices, ostras, es que tú me has vendido a través del miedo y ahora yo te exijo resultados, porque tú me has vendido a través del miedo. Sin embargo, cuando tú vendes a través de la ilusión, pues la gente lo que tiene en la cabeza es otra cosa, que es, pues bueno, pues yo, por ejemplo, nosotros lo decimos mucho, es que nosotros tenemos que vender a través de la ilusión. Nosotros no vamos a ocultar que vendemos cursos, perfecto, formación, ok, pero nuestro objetivo siempre es vender a través de la ilusión, lo cual significa, pues que bueno, pues que la gente entrará, te gustará más, te gustará menos, pero al final vendemos a través de la ilusión.
Diferente es vender a través del miedo, que en este caso, como decimos, en entrenadores personales, yo creo que es básico el vender a través de la ilusión. Yo nunca se me ha ocurrido como entrenador personal vender a través del miedo en la vida. No me sentiría Quiero retomar algo que ha dicho Quique que me parece muy interesante, ¿no? Uno de los objetivos que tiene que tener todo entrenador es que su cliente aprenda. Que aprenda y que sea autónomo. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento tiene una persona, más valora tu trabajo. Y cuanto más valora tu trabajo, mayor puede ser tu precio. Y os pongo un ejemplo. Alguien empieza a entrenar conmigo porque pasa de tener una vida sedentaria a querer hacer su primer 10.000, ¿no? Quiere correr su primer 10K. Y yo le hago un plan de entrenamiento para ese 10K. Esa persona, una vez que lo consigue, quiere seguir. Venga, voy a hacer una media maratón. Esa persona quiere seguir, quiere hacer una maratón. Esa persona quiere seguir, voy a hacer un Ironman. ¿Cómo va cambiando el dinero que se gasta en equipación esa persona? De cuando era sedentario y quiere correr su primer 10.000 a cuando era el Ironman. ¿Qué ha cambiado en su equipación? ¿Ha invertido mucho más? Evidentemente sí, ¿no? Va por ropa más técnica, más especializada, de mayor calidad. Eso mismo, si tú lo gestionas bien, va a pasar con el ingreso medio que vas a tener por sesión de entrenamiento. Porque la persona, según va teniendo más conocimiento, valora mucho más lo que tú le dices. Yo lo que os recomendaré siempre es, oye, alguien que es un neófito, que tenía vida sedentaria y quiere correr un 10K, no le puedes pretender cobrar lo mismo que una persona que quiere preparar su primer Ironman. El segundo está dispuesto a pagarte más. El segundo está dispuesto, evidentemente le tienes que aportar valor. El segundo le tienes que aportar. Ahí te has sentido ahí que te toca un poco en las naricillas. Sé que está diciendo, la cantidad de pasta que perdió. No, está bien. O sea, yo, por ejemplo, no suelo determinar, depende del objetivo, si un precio u otro, pero sí que entiendo mucho tu postura, que al final, si tú fidelizas con esa persona, déjale que se gaste dinero de ti. Tú al final le has dado la confianza, eres su referente, admira tu trabajo y ha visto resultados. Por lo tanto, si tú le dices, te voy a cobrar X más porque ahora vamos a ir a por este objetivo, lo entiendo. Fíjate, Quique, lo que acabas de decir, y perdóname, pero bueno, como nos vamos a conocer mucho más en profundidad, verás lo toca narices que soy en algunas ocasiones. Imagínate que en vez de ser entrenador, fueras cocinero. Y me dices, no, hombre, yo cocinero, vale, chef de cocina. Y dices, no, hombre, yo te cobro lo mismo por hacerte un sándwich de nocilla que por prepararte, yo qué sé, el plato más elaborado que te guste a ti. O sea, no es lo mismo tener unos conocimientos mínimos que cualquier persona pueda hacer que algo muy elaborado, ¿no? Una cama de no sé qué sobre espuma de no sé cuántos. Entonces, técnicamente tienes que ser muy bueno. Eso es algo que demuestra todavía cómo el sector está en pañales profesionalmente y cómo nosotros mismos no nos creemos eso. No, y dejadme que ponga un ejemplo personal. Yo no cobro lo mismo a una persona que empieza, que no tiene ni idea y que donde vamos a trabajar es con los conceptos básicos que he contado en alguno de mis libros, que cuando cojo una multinacional que lo que queremos hacer es, oye, potenciar muchísimo más determinado aspecto de la venta, determinado aspecto de la experiencia del cliente. Y eso es algo que tenemos que llevarnos a nosotros mismos, que lo tenemos que asimilar, que cuando tú se lo cuentas al cliente que va por niveles, lo tienes claro. Y es que en nuestra vida estamos acostumbrados a que según va siendo mayor calidad, más exclusivo, mayor el conocimiento que hay que implementar para lograr el resultado, más se paga, porque hay más valor. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar también ya como sector. Sí, yo lo veo desde el punto de vista, y lo entiendo, que por ejemplo ese chef que es capaz de hacer platos súper sofisticados, que al final no venga un día y diga, ya, pero es que yo quiero un bocadillo de nocilla. Pues, por supuesto, toma, lo tienes, pero te voy a cobrar lo que ya sé. O sea, yo por ejemplo, si tengo que darle valor depende del nivel del público que me venga. Claro, si yo empiezo con un nivel muy básico y le cobro X y llega algo que sí que necesita más y le tengo que cobrar un poquito más porque voy a hacer algo más sofisticado, yo por eso digo que puedo entender tu postura, pero yo por ejemplo sí que mi valor es yo sé los conocimientos, aunque tú ahora mismo empieces en este punto,
No te preocupes que poco a poco iremos yendo a más. Totalmente. La cosa es que estamos hablando de nicho de mercado, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, o lo que yo tengo en mente es la evolución de una persona, de cómo empieza a dónde acaba. Al final, lo que vas a hacer es que al que te viene a pedir un sándwich de nocilla, le vas a decir, discúlpame, pero hay otros profesionales que te lo pueden hacer mucho más económico que yo, igual de bueno. Y entonces esa progresión, cuando tú te la crees, es lo que va haciendo que un profesional que empieza a medio plazo ya sea consciente de que eso de cobrar. Yo me he encontrado personas que cobraban 9 euros por una sesión de entrenamiento. 9 euros. ¿Y cómo comía esa persona? Y cómo esa persona la puedes llevar a que cuando le estén pagando 50, 55, esté diciendo, me cachis en la mar, bueno, por ser, ¿no? Y cómo haces todo ese cambio, ¿no? A través de simplemente creértelo, ¿no? Y hay una parte del sector que no se ve, que no vas a ver en redes sociales, que no está, que son los hiperespecializados, que tienen un nicho cerradísimo, que tienen eso que ahora está tan de moda, el océano azul, ¿no? Pero tienen todo muy controladito, que no te lo cuentan, porque habitualmente el que te está contando lo que hace todo el mundo es porque tiene que sacar ingresos de otra forma. La inmensa mayoría. Pero ahí hay una serie de nichos. Lo de la recuperación de operaciones concretas, ¿no? La recuperación física de operaciones concretas. Ahí hay un nichazo de 3 pares de narices, ¿no? Donde lo único que tienes que hacer es conseguir que 3, 4, 5 cirujanos confíen en ti porque tú les demuestres que eres bueno y te mandan sus clientes. Vamos, y os sorprenderíais la red que hay de determinados entrenadores que están moviéndose de esta forma, que no tienen que hacer captación, básicamente porque le mandan directamente los clientes, los profesionales de la salud. Porque pensad que muchos cirujanos, el resultado de su operación, su reputación, está en que el cliente al final tenga una vida lo más parecida a lo normal posible después de su intervención. Y eso no se consigue a la semana o al mes de haber hecho la intervención, eso se suele medir al año. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Pues que ese cliente haga la recuperación física adecuada. Están como locos porque haya profesionales del sector, ¿no? de profesionales del entrenamiento personal, que les ayuden a esos clientes, pues que el resultado final sea muy potente. Hablamos de preparaciones al parto también, que es algo que se conoce más. Hablamos de preparaciones para inseminación artificial, que es algo que se conoce un poquito menos. Y a partir de ahí es que hay un mundo pues, prácticamente inagotable, solo vinculado al mundo de la salud. O sea, solo vinculado al mundo de la salud. Además que me parece muy interesante porque estamos hablando, por ejemplo, del nicho de mercado, ¿no? ¿En qué cliente te vas a enfocar? Fíjate esta estrategia que hacen. Ellos no se están enfocando al cliente, sino todo lo contrario, están enfocando en proveedores. Claro. Sí. Es decir, bueno, soy referente en esto. Si a ti quieres que te vaya bien, envíamelos. Son ellos los que te mandan a ti los clientes. O sea, me parece, claro. Son estrategias muy buenas. Que esto se lo contamos en las clases de 5 Star a nuestros alumnos. Esto se lo contamos. De hecho, hablamos de un caso muy concreto, ¿no? Que yo repito mucho de una persona con la que he trabajado muchos años, que es José Luis del Toro. José Luis del Toro es una persona que tiene 50 y tantos años y hace como 2 años, algo así, 2 años y pico, le tuvieron que operar y poner una prótesis de cadera, ¿no? Él es entrenador personal y desde antes de la operación empezó a registrar pues cómo estaba, desde la radiografía que decía que había que operar, el día de la operación, el día siguiente, y cómo él mismo se ha ido recuperando y ahora mismo tiene una movilidad espectacular, como si la prótesis fuera suya de nacimiento. Y yo, que Dios no lo quiera, si tuviera que operarme y poner una prótesis de cadera y buscar a alguien que me recuperara, pues sería él. ¿No? ¿Por qué? Porque primero está hiper especializado en ello y encima lo ha vivido de forma personal. No hace falta que tú lo vivas de forma personal, no te rompas nada para después decir, mira cómo me he recuperado, pero sí que buscar ese proveedor que te mande clientes, lo primero que necesitas es tener el conocimiento técnico necesario para estar seguro de que vas a poder ayudar. Que eso con nosotros, con 5 Star, lo tienes todo. A partir de ahí,
es tener la confianza suficiente para que ese cirujano te diga 25 veces no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, hasta que ya te cruces con él 35 veces en la cafetería y le digas, oye, por cierto, yo soy el que no quieres ver, te invito a un café. Y ya se lo cuentas, ¿no? Esa estrategia de gestionar muy bien el rechazo y hacer ese contacto de la forma adecuada. O sea que hay maneras de vivir del entrenamiento personal increíbles. Bien, pues ya para finalizar nos vamos a ir al quinto punto, sobre todo al quinto secreto y el último, y este muy escueto. Comenzamos, si quieres, Quique, acerca de si tú tuvieses que analizar tu entrenador tipo o entrenadora tipo, tuvieses que describirlo en una persona, ¿cómo lo imaginarías? Pues yo creo que mi entrenadora tipo tiene que ser primero vocacional, pasión por lo que hace, porque eso después es lo que le va a transmitir a mi cliente. Yo soy de los primeros que dice que para que me vaya bien una empresa, una franquicia, como en este caso Sano, el primer cuidado tiene que ser el entrenador. Si el entrenador le apasiona lo que hace, ese entrenador va a hacer que te lluevan los clientes. Entonces yo creo que una parte sería esa pasión que pueda tener. La otra parte es, como hablábamos, el valor humano, que sea capaz de comunicar bien, conectar con el cliente, empatizar, tener ese vínculo. Y luego, no menos importante, como estamos hablando, pues tener una formación. Estamos hablando de que nuestro sector es de la salud, por lo tanto, la solución tiene que ser, o sea, nos dejan en sus manos su propia salud, por lo tanto, esa formación tiene que ser también básica. Está claro. Y José Luis, ¿tú? Pues por concretar, ¿no? Yo te podría dar incluso datos de edad. En el caso de un hombre 35-40, ¿no? Sería la edad ideal para transmitir a lo que voy a referir después. Y en el caso de la mujer, un pelín menos, ¿no? 30-35 creo que es la edad que le va a resultar mucho más sencillo esa captación de clientes. ¿Quiere decir que los otros rangos de edad no lo van a hacer? No, estamos hablando de budget persona, ¿no? de entrenador ideal. Y a partir de ahí, 3 elementos muy claros. La capacidad de generar confianza en todos los aspectos, ¿no? Desde un aspecto de conocimientos emocional y físico, el cómo tocas a tu cliente es determinante, que es algo que cómo tocas a tu cliente, porque muchas veces la confianza genera un exceso de confianza que de una forma u otra puede hacer que a un cliente le tengas muy cercano, pero que sea una barrera con los que te están viendo, que no son tus clientes. Eso puede ser determinante. Segundo elemento, el respeto. Respeto en el sentido de que transmitas ese conocimiento técnico que decías, y ese respeto en todos los sentidos. Y el tercer elemento es la presencia física y el estar presente, ¿no? Lo que hablábamos antes de la escucha activa. Esos 3 elementos, confianza, respeto y presencia, para mí son fundamentales, que es lo que conforma el carisma del entrenador personal. Y eso ubicado, teniendo en cuenta un dato que tienes que tener siempre en cuenta. Nuestro cliente medio es una mujer de más de 35 años. Nuestro cliente, el que más tiempo está, ¿no? Y suele estar con nosotros unos 18 meses y hacemos las cosas medianamente bien. Una media de 18 meses. Teniendo esto en mente, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que dominar? ¿Qué tiene que tener el entrenador, para mí ideal? La capacidad de conectar con los problemas que tiene este tipo de personas, ¿no? Con los problemas que tiene estas personas en esas edades. Y cuando tú eres capaz de conectar con ellas humanamente y eres capaz de darles soluciones técnicamente, la probabilidad de que este entrenador pueda tener éxito pues aumenta muchísimo. Fantástico. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos estado comentando acerca de esos 5 secretos que creo que son imprescindibles para emprender dentro de entrenamiento personal y que la gente pues tenga una visión más concreta. En este caso, bueno, pues comentando acerca de Sano, que es un referente internacional en centros boutique, ya no solamente, como decimos, en España, sino que también en otros países. Y por otro lado, bueno, pues esto a través de Quique, que es su director técnico, y por otro lado, bueno, pues José Luis Velasco por toda la experiencia que tuvo también entre Fitness First, Health City y Basic Fit, y posteriormente, bueno, pues su emprendimiento propio como Capitán PT.
Y bueno, pues a todos vosotros y a ti que nos estás viendo, agradezco que hayas estado aquí escuchándonos un poquito y si te hemos podido ayudar en algo, pues como ya sabes, pues para nosotros seguro que será un placer. Y si quieres aprender un poquito más acerca de todo esto, recuerda que en las formaciones que nosotros tenemos de entrenamiento personal, tanto nutrición como bueno, pues otro tipo de especializaciones, este tipo de habilidades que nosotros pensamos que son necesarias para cualquier profesional, las puedes ver más en profundidad y sobre todo que puedas aprender en detalle pues muchas cosas que yo creo que te van a ser básicas para realmente poder ganar dinero. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Quique. Gracias, José Luis. Un placer. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Five Chao, stars. chao.